En los últimos tiempos ha ganado más peso la idea de que es necesario prestar más atención en las investigaciones en general sobre educación, pero también sobre éxito en la vida, como lo queramos medir, la importancia de las fases iniciales del ciclo vital. Nosotros hemos hecho una investigación en la que analizamos el efecto del origen socioeconómico de los estudiantes, es decir, qué tipo de familia, con cuántos recursos socioeconómicos cuentan, en distintas fases del sistema educativo, empezando en primaria y terminando en educación superior. Entonces, al cuantificar este efecto, lo que vemos es que su peso disminuye a medida que avanzamos en el sistema educativo. Y esto no es porque haya fases que sean más igualadoras que otras, sino en general porque los estudiantes más desfavorecidos, que en general son los más propensos a tener menor éxito escolar, se van quedando por el camino. Entonces los sucesivos niveles van siendo más seleccionados en términos del origen socioeconómico de los estudiantes. ¿A qué nos lleva este resultado? Este resultado nos lleva a reforzar la idea de que las intervenciones que se hacen más tarde, en secundaria o posteriormente, son menos efectivas y que es necesario empezar a tener mucho más cuidado y, por lo tanto, empezar a invertir en mucha mayor medida en las fases iniciales del ciclo vital. Y en concreto, bueno, las investigaciones apuntan a que la etapa de educación infantil en concreto es la más relevante a la hora de intentar mitigar estas desigualdades de partida que los estudiantes traen al sistema educativo. En los primeros 3 años de un ser humano se determina gran parte de sus oportunidades de vida. Y ahora bien, tenemos el hecho, no solamente en España y países afectados mucho por la crisis, pero también en mi país, en Alemania, que los niños provenientes de capas de la población poco educadas y con pocos sentido por la educación, les falta el estímulo intelectual, que es importante por el desarrollo ulterior de la capacidad. Y este estímulo intelectual parece que ya es extremadamente importante en los primeros 3 años. Hay fundamentalmente 4 razones que llevan a preocuparse por la pobreza infantil. La primera, digamos, es muy básica, es una cuestión de justicia. De la misma forma que se puede argumentar, y algunos argumentan, que los pobres, digamos, han caído en una situación de pobreza por el hecho de que no han tenido un comportamiento adecuado, digamos, no han sido lo suficientemente previsores, no han sido planificadores, tienen una adicción, tienen comportamientos que de alguna manera son incompatibles con el éxito económico. Eso no se puede decir de los niños. Los niños, digamos, no son responsables de la situación en la que se encuentran. Hay una segunda razón que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Es decir, las experiencias que vives durante la infancia te marcan en tus trayectorias vitales, te marcan, digamos, de manera muy inmediata en los años de la infancia, en la medida en que suponen, digamos, la pobreza supone una merma de bienestar, digamos, que puede tener efectos sobre determinadas afecciones de malestar, ¿no? Durante la infancia, malestar psicológico. Pero más allá de eso, la pobreza se expresa de manera muy clara en el progreso educativo, y en ese sentido se expresa en las transiciones educativas hacia la vida adulta y en las probabilidades de tener una inserción en el mercado de trabajo más o menos exitosa, ¿no? En ese sentido, la pobreza, digamos, la pobreza en la infancia es uno de los elementos más importantes a la hora de marcar las oportunidades que una persona tiene a lo largo de la vida. La tercera motivación o la tercera razón para preocuparse tiene ya que ver con una dimensión social. Hasta ahora nos hemos mantenido en el plano individual. En el plano individual hay razones para preocuparse por la pobreza, pero en el plano social hay al menos 2 elementos a tener en cuenta. Uno, la pobreza infantil se expresa en formas de desorganización social, fundamentalmente en etapas juveniles, que pueden, digamos, aumentar los niveles de conflictividad social, pueden expresarse en forma de fractura, pueden expresarse en forma de conflicto social, puede expresarse en forma de problemas sociales que puedan perturbar la estabilidad de una sociedad. Un último elemento que yo considero crucial y del que muchas veces no se habla es que la pobreza infantil
digamos, es una estrategia poco racional para una sociedad, en la medida en que la pobreza infantil supone dejar atrás a niños, no capitalizar el talento natural que pueden tener estos niños. Es decir, en la medida en que la pobreza infantil se asocia con el fracaso escolar, estamos dejando que malgastar el talento, las capacidades innatas que tienen estos niños, las capacidades de convertirse en innovadores, en emprendedores, en la economía del conocimiento, la capacidad de hacer aportaciones fiscales sustanciosas que de otra manera no se hacen. Todo lo contrario, digamos, la pobreza infantil puede conducir o puede producir adultos que representen un coste social, un coste sanitario, en la medida en que la pobreza infantil se asocia a problemas sanitarios en la vida adulta, o incluso un problema de seguridad, ¿vale? En la medida en que la pobreza infantil está detrás de comportamientos vandálicos, incluso, digamos, amenazas para la seguridad. Sabemos que las sociedades muy desiguales, las sociedades con mucha pobreza infantil, son sociedades que terminan invirtiendo mucho más en cuerpos de policía o en prisiones. Es decir, gestionar la pobreza tiene unos costes. Es decir, por un lado, los costes de oportunidad de no aprovechar, digamos, niños que podrían ser muy aprovechables desde un punto de vista competitivo, y por otro, los costes de gestionar. La pobreza infantil evidentemente tiene que ver con los mercados de trabajo, digamos, mercados de trabajo deprimidos, digamos, provocan niveles más altos de pobreza infantil, pero no tiene que ver exclusivamente con el ciclo económico, es decir, determinadas configuraciones institucionales del mercado de trabajo, por ejemplo, mercados de trabajo muy segmentados, donde los jóvenes, digamos, no disfrutan de las mismas condiciones laborales, de la misma estabilidad, de las mismas ganancias que las personas de edad más avanzadas, pueden conducir, como es en el caso de España, a que existan unos riesgos de desempleo, riesgos de precariedad laboral concentrados en etapas de la vida, a inicios del ciclo familiar, que se expresen en forma de pobreza de hogares con niños, ¿vale? Y en ese sentido, España es un caso paradigmático de mercado muy segmentado, de mercado donde hay mucha precariedad laboral en estos colectivos jóvenes que están empezando a tener niños. A todo esto se une el hecho de que la configuración institucional española liga la situación laboral a los derechos sociales. Y en ese sentido, digamos, en un mercado dual como en España, hay una protección social dual. Es decir, hay determinadas personas que no se benefician de prestaciones sociales generosas en el momento en que afrontan una adversidad económica o una adversidad social. Durante la crisis ha habido un incremento de la pobreza infantil, pero hay que tener en cuenta que la pobreza infantil ya era muy alta antes de la crisis en España. Y ese incremento de la pobreza infantil ha sido mayor que el incremento de la pobreza de grupos de edad más avanzada, pero ha sido algo menor que el grupo más afectado por la crisis, que son los jóvenes, ¿vale? Los jóvenes han padecido la crisis, las jóvenes menores de 30 años sin hijos han padecido la crisis de manera especialmente virulenta. Hay que tener en cuenta que la prevalencia del problema de la pobreza se ha incrementado entre los jóvenes, pero hay otra dimensión en que, digamos, los problemas se han concentrado fundamentalmente en la infancia, y que es el incremento de las formas de pobreza más severa. Es decir, la severidad de la pobreza, el empobrecimiento de los pobres ha sido especialmente manifiesto entre los niños. Y dentro de los hogares con niños, los hogares que lo han sufrido de forma más virulenta son los hogares de familias de origen inmigrante. El análisis de la pobreza, que tradicionalmente se lo habíamos dejado tal vez a los economistas, últimamente más a los sociólogos, nos aporta también visiones muy interesantes desde otras disciplinas como la psicología o como la neurociencia, y en concreto, bueno, hay algunas aportaciones que yo creo que merece la pena destacar. Estas investigaciones han demostrado que cuando los individuos están sometidos a una situación de pobreza, bueno, tienen más problemas para tomar decisiones correctas, y en este sentido pues parece que se decantan por decisiones que son miopes, es decir, que son cortoplacistas,
y, por ejemplo, muestran también más aversión al riesgo, que también es importante a la hora de tomar decisiones en el largo plazo. Entonces, bueno, esto es, en mi opinión, es especialmente relevante para desechar las teorías de la cultura de la pobreza o para estigmatizar a las personas en el sentido de que son personas que son pobres porque presentan algunas características que los diferencian del resto. En este sentido, parece que todos los individuos, independientemente de sus características, sometidos a determinadas situaciones de carencia, de privación, están expuestos a este tipo de toma de decisiones incorrecta o bueno, problemática.